En el 54 hay una bioquímica argentina que está investigando en la Universidad Rochester de Nueva York y saca un artículo interesantísimo en la revista Science que se llamaba El envenenamiento por el oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común. Y saca la hipótesis, en medicina no hay teoría, hay hipótesis, que después se comprueba que es cierta de los radicales libres, que van a estar detrás de todas las enfermedades y del envejecimiento. Vamos a ver un poquito, saca esta teoría sobre la toxicidad del oxígeno y su implicación en los procesos patológicos y el envejecimiento. Al principio hubo un rechazo muy importante, se creía el oxígeno nos daba la vida, y es verdad que nos daba la vida, pero también nos podía dar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Vamos a ver qué son esto de los radicales libres. ¿Sabías qué son los radicales libres y cómo nos afectan a nuestra piel? Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de roba de electrones, provocando un daño en la piel en las fibras de colágeno, elastina y a nivel celular, ocasionando envejecimiento prematuro. Los antioxidantes son moléculas que donan desinteresadamente sus electrones a los radicales libres, así neutralizando el daño que estos generan y previniendo el envejecimiento. Vamos a ver qué más nos cuentan sobre. En fin, todas las grandes enfermedades. Estoy convencido de que nos protege el cerebro, el cuerpo, las arterias, y no solo retrasa el envejecimiento, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, el Alzheimer, en fin, todas las grandes enfermedades del siglo XX. Estas afirmaciones se basan en la reacción química entre los antioxidantes y unas moléculas llamadas radicales libres presentes en los seres vivos. Los radicales libres son moléculas inestables que se encuentran en las células. Atacan a otras moléculas próximas en un intento de robar un electrón para recuperar su estabilidad. Cuando la molécula atacada pierde ese electrón, se convierte a su vez en un radical libre, y se inicia así una reacción en cadena. Normalmente el organismo soporta perfectamente la presencia de los radicales libres. Pero si hay demasiados, las células pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades del corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño que los radicales libres causan a las células y los tejidos es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Bueno, en definitiva lo que vino a encontrar la doctora Herman es que cuando hay un exceso de radicales libres, y esos radicales libres que son prooxidantes pesan más, tienen más peso específico que los antioxidantes que tenemos para neutralizarlos, entonces se producirá la enfermedad, el cáncer, la aterogénesis, infartos, problemas cardiovasculares, trastornos degenerativos, diabetes, etcétera, 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 todo. Es decir, no existía enfermedad que no cursara con un aumento de los radicales libres, pero además este aumento era proporcional a la gravedad de la enfermedad, de manera que cuando más aumentaban era en el caso del cáncer. Bueno, esto fue la verdad un descubrimiento tremendamente interesante. Se tardó un poquito en aceptarlo, pero al final sigue en vigor y se aceptó totalmente este tema. 2 años después, hay un investigador de la Universidad de Nebraska, Daniel Harman, que, bueno, apoyándose en todos los estudios de Rebecca Herman, él se había dedicado toda su vida a estudiar el tema del envejecimiento, le obsesionaba el tema este, y además crea las primeras sociedades americanas anti-aging para el estudio precisamente de este envejecimiento. Y en el 56, él lo que comprueba es que a medida que envejecíamos, también aumentaba el número de radicales libres, con lo cual saca la teoría del envejecimiento por los radicales libres, que sigue totalmente en vigor. Pero este es un investigador, entonces lo primero que hace es que coge una serie de animales de laboratorio y le da unas dietas muy antioxidantes, ya veremos, ya hablaremos de estos antioxidantes, le da una dieta muy rica en todos los productos que se conocía que podrían neutralizar estos radicales libres. Y consigue unos resultados pobres, pequeños, es decir,
Los animales sí vivían un poquito más, tenían más, eh, menos enfermedades, mejor sistema inmunológico, pero tampoco es que fueran resultados espectaculares. Y se llevó 16 años viendo a ver el porqué y haciendo pruebas y pruebas y pruebas con más animales de investigación. Eh, en el 72, 16 años después, nos saca una teoría mucho más interesante, que era la teoría mitocondrial del envejecimiento por los radicales libres. Y luego comprobó algo muy interesante, y es que, bueno, esto es una célula, tenemos la membrana de la célula que rodea la célula entera. Aquí en el centro tenemos el núcleo de la célula, donde está el ADN, y estas bolitas pequeñas, estas canicas, son los ribosomas, que es donde se van a fabricar todas nuestras proteínas. Es decir, todas las proteínas que tenemos las tenemos que fabricar nosotros dentro de nuestras células. Digamos que estas canicas pequeñitas, hay 10 millones de ribosomas dentro de cada célula, y que cuando tenemos que tolerar proteínas extrañas por un trasplante de hígado o un trasplante de riñón, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para que nuestro sistema inmunológico no lo rechace. Es decir, todas las proteínas, que es de lo que está formado nuestro cuerpo y sobre todo de lo que se comunica a nuestro cuerpo, es decir, hormonas, catalizadores, enzimas, neurotransmisores, citoquinas, todo. La comunicación y la transmisión de información en el cuerpo se realiza hasta a través de proteínas. Digamos que una célula, solamente una célula, tiene 46 millones de proteínas, de las cuales el 33% están en la membrana, es decir, que en la membrana celular hay unos 15 millones de proteínas. Y después hay unas partículas muy interesantes que son estas moraditas, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de producir la energía que necesita la célula para funcionar. Entonces, aquí dentro de estas mitocondrias, 5.000 mitocondrias dentro de cada célula, se metaboliza la glucosa con oxígeno y se produce una molécula, el ATP, el adenosín trifosfato, que es lo que vamos a utilizar como intercambio energético en todo el cuerpo. Pero en este metabolismo, ese oxígeno que se utiliza para metabolizar el azúcar, el 95% de ese oxígeno se transforma en agua y no tengamos ningún problema. Pero hay un 5% de ese oxígeno que se transforma en radicales libres. Y estas 5.000 mitocondrias por célula y ese 5% de oxígeno hace que en el cuerpo se creen diariamente 30.000 trillones de radicales libres que tendremos que neutralizar. Bueno, lo que encontró de Hagerman es que toda esta dieta tan maravillosa que dábamos no atravesaba la membrana de las células y no llegaba donde tenía que actuar estos antioxidantes, que era en las mitocondrias y en el interior de las células. Por eso resultó que estas dietas eran muy poco efectivas y llevamos décadas hablando sobre antioxidantes, pero con una efectividad relativamente pequeña. Es decir, cuando se comprobó que estos radicales libres eran un poquito la causa de todo, pues entonces entró un interés muy grande por estudiar este tema de los antioxidantes. Y nos encontramos con que había dos tipos de antioxidantes. Uno, los extracelulares o no enzimáticos. Y ahí tendríamos la vitamina C, la A, la E, tendríamos los polifenoles como los flavonoides, el resveratrol, carotenoides como el caroteno del tomate, de la zanahoria, el licopeno del tomate, minerales como el selenio o el zinc. Pero estos extracelulares o no enzimáticos eran los que había utilizado de Harman para nutrir a todos estos animales de laboratorio, a todas estas investigaciones, y había encontrado unos resultados mediocres. Claro, lo que encontraron después es que era muy interesante, es que los antioxidantes intracelulares o enzimáticos eran muchísimo, miles de veces más fuertes que los anteriores. Simplemente eran las enzimas que producían las células dentro de las células para neutralizar esos radicales libres que se producían dentro de las células, es decir, los intracelulares o enzimáticos. Los que produce la célula son mucho más importantes, miles de veces más fuertes que los otros. Y ahí teníamos principalmente las superoxidoismutasas, las catalasas y el glutatión. Cuando se empieza a investigar sobre estos antioxidantes intracelulares, se encontraron algo muy interesante, y es que el glutatión es el mayor antioxidante enzimático endógeno intracelular. Se le conoce como el antioxidante maestro. Era el más importante, el más potente y el que regulaba la producción de todo lo demás. Pero encontraron algo mucho más interesante todavía, y es que era la molécula más abundante en el organismo después del agua. Y no hay nada que sea superfluo en el cuerpo, no hay nada que esté porque sí, de adorno.
todo es por algo. Y que esta molécula fuera tan tremendamente abundante es porque hay muchos que la clasifican como la molécula de la vida. Yo no, pero sí me gustaría clasificarla como la molécula de la salud. La molécula de la vida, algún día hablaremos de ella, para mí es el ADN, pero la molécula de la salud sí es el glutatión. Bueno, pues se despertó un interés muy grande por estudiar el glutatión. Y se encontraron que tenían 3 aminoácidos, el glutamato, la cisteína y la glicina. Se sigue estudiando y se encuentran que dentro de la célula había bastante glutamato, bastante glicina, pero que había poca cisteína y que era este aminoácido, la cisteína, la que condicionaba esa producción de glutatión. Y era este aminoácido, además, la que tenía un grupo, el SH, que era el encargado de neutralizar estos radicales libres. Y además, los compuestos que tienen este grupo SH sulfidrilo se le llama mercaptanos, del latín mercurio captan, porque son los mayores quilantes, los mayores eliminadores de radicales libres, de metales pesados, de xenobióticos y todo tipo de toxinas. Bueno, dijeron, vamos a empezar, pues entonces, si este es lo más importante, vamos a dar glutatión. Y se dio muchísimo glutatión a los enfermos. Y pasaba que no pasaba nada. Simplemente se encontraron lo que ya se podía suponer, es que el glutatión no atravesaba la membrana de las células. Habíamos dicho, el glutatión es una proteína muy pequeña, son 3 aminoácidos, pero se tienen que fabricar dentro de nuestras células, actúan dentro de nuestras células, y la concentración de glutatión fuera de las células es miles de veces inferior a la que se produce dentro de las células, a la que existe dentro de las células. Es decir, dentro de las células hablamos de milimoles, cuando hablamos de la cantidad de glutatión que existe, y fuera de las células de micromoles, miles de veces inferior a la de dentro. Bueno, pues cuando se vio que el glutatión no atravesaba la membrana, ¿qué se hace con todo ese glutatión ese que se ha producido? Y que además ha encontrado una forma económica de producirlo, no se tira. Se hace publicidad y se vende. Y tenemos glutatión intravenoso, sublingual, microsomado, liposomado, en crema, en aerosol y de todo tipo de presentaciones. No llega, pero se hace publicidad y se vende, porque es una molécula que realmente es muy buena, pero no atraviesa la membrana de las células. Bueno, pues dijeron, si no podemos atravesar glutatión y lo que falta es cisteína, vamos a dar cisteína. Y se dieron cantidades muy grandes de cisteína. Y pasaba lo mismo, y es que dentro de las células la cantidad de glutatión aumentaba muy poco. Entonces, quería decir que esa cisteína llegaba mal al interior de la célula. Se hicieron en la década de los 50 y los 60 y principios de los 70 muchísimas investigaciones, muchísimas, con unos resultados un poquito decepcionantes. En el 78 se encuentra algo muy interesante, que era un poquito la llave del tema este del porqué. Y es que en la leche materna, que es la que nos da toda la mejor alimentación de nuestra vida, esa cisteína se presentaba como cistina, 2 moléculas de cisteína unidas por un puente disulfuro. Y de esta forma sí atravesaba la membrana de las células y dentro de las células se dividía en 2 moléculas de cisteína que iba a potenciar la producción de glutatión. Pero además se encontraron con otra cosa, y es que esta molécula, a través de este puente disulfuro, había aquí un enlace que se plegaba y tenía una forma específica. Sabéis que las membranas de las células están atravesadas por unas proteínas que actúan como llaves, se encajan en una molécula para meterla dentro de la célula o sacarla fuera de la célula. Entonces, de esta forma, esa cistina con este enlace disulfuro activo sí tenía una proteína que lo metía dentro de las células y que era totalmente funcional. Pero el problema que había importante y es que este enlace tan importante se rompía con el calor, se destruía con el calor. Y sabemos que después de la lactancia materna pasteurizamos la leche, calentamos los alimentos y destruimos esa cistina. Eh, Hay un dicho por ahí que dice que come todo lo que Dios ha puesto para ti entre el cielo y la tierra, pero como Dios lo ha puesto. Es lo que hacen los animales. Nosotros hace 2,5 millones de años descubrimos esto del fuego y esto ya no tiene solución. Ya no vamos a volver a comer el pollo crudo, la merluza cruda o los garbanzos crudos. El calor vino para quedarse en la preparación de los alimentos. Pero somos carentes crónicos en este aminoácido, esta cisteína dentro de las células, tan importante para la producción de glutatión. Bueno, en el 78 hay dos investigadores de la McGill University de Montreal, el doctor Gustavo Bonús y Patricia Gonchaven, que se encuentran, pues están investigando sobre soluciones proteicas
que pudieran mejorar el posoperatorio de una serie de pacientes y le mandan unos polvitos de los quesos de Suiza que se sacaban del suelo de la leche, que es el agüita que queda después de cuajar el queso a la mantequilla, y que se tiraba habitualmente al jardín. ¿Y donde se tiraba? Se encontraban que la vegetación crecía de una manera anormalmente rápida y anormalmente exuberante. Y entonces se lo mandan a ver si se puede hacer algo, lo prueban con una serie de pacientes, perdón, de pacientes, de animales de laboratorio, y se encuentran con resultados tremendos. Tan tremendos que se llevan 15 años investigando sobre este producto por todos lados, y 15 años después, en el 93, patentan un material bioactivo que estimulaba la producción de glutatión que se llama Inmunocal. Es el único material con patente para aumentar la producción de glutatión intracelular, y que lo consigue hasta en un 30%, hasta más de un 30% poco a poco en el transcurso de los primeros meses, muy pronto. Bueno, pues ahora dicen, vale, y entonces ahora vamos a comercializarlo. Pero si esto lo saco al mercado, algo que teóricamente podría mantenernos la salud y en caso de perderla, ayudarnos mucho a recuperarla de una manera muy natural y con un producto natural, esto no es de interés de todo el mundo. Si lo sacamos al mercado tal cual, pues viene una multinacional de estas que todos conocemos, la compra, lo mete en un cajón, le echa la llave. Y entonces tardan 3 años para ver cómo podrían comercializarlo, y en el 96 funda una empresa, Immunotec Research, que es Immunotec para la comercialización de Inmunocal, y que deciden que se va a divulgar solamente por el boca a oído, es decir, por el marketing estructural, simplemente porque una persona se lo vaya contando a otro y vaya desarrollando esto. La empresa, en principio, en el 2002, hay un clínico de esta universidad, el doctor Jimmy Goodman, que se dedica a probarlo con muchísimos pacientes ya, y saca un libro, actualmente en la 5ª edición, la guía completa del glutatión, con espectaculares resultados en numerosas enfermedades, por no decir en todas las enfermedades que analiza y en todos los sistemas que analiza. La empresa la compra en principio unas familias adineradas de Canadá y Estados Unidos, y se distribuye entre ellos, los amigos, los primos, los familiares. Poco a poco va a más, va a más, va a más, y va bien. Y va bien hasta que en el 2017 coge la empresa una persona excepcional. Todos los que lo conocemos, realmente es una persona que, en fin, no es normal, es un fuera de serie de estos que hay pocos, que es Mauricio Domensain. Y este se empeña en que este producto llegue a todo el mundo. Actualmente llegaba a 23 países, eh, muchos. Primero llega a Estados Unidos, o sea, a Canadá, Estados Unidos, después llega a México, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana. Hace unos 5 o 6 años salta a Europa. En Europa eh, está creciendo de una manera impresionante. Llegó a Portugal, España, Irlanda, Inglaterra, Italia. El año pasado se incorporaron Suiza, Francia, Alemania y Austria, y ahora nos acaban de comentar hace menos de una semana que se incorporan otra serie de países ya, como Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia y Noruega. Y la verdad es que crece a un nivel, hemos estado viendo el crecimiento, en fin, algo, realmente el producto es tremendamente interesante y tremendamente bueno. Bueno, si hablamos un poquitín de la empresa, perdón, vamos a dejar que nos la presente su CEO, Mauricio. Hola, gracias por escucharnos. Soy Mauricio Domensain, CEO de Immunotec, y estoy aquí para compartir contigo por qué Immunotec es un vehículo para desarrollar tu máximo potencial y así tomar la decisión consciente de ser feliz. Probablemente has escuchado sobre la salud inmunológica como un tema común de todos los días. En Immunotec sabemos el impacto que tiene en la calidad de vida, y por eso nos hemos preparado durante años para entregar un valor único. En Immunotec nos sentimos orgullosos de ser líderes en investigación a nivel mundial en suplementos precursores de glutatión. Immunotec ha obtenido más de 78 patentes globales, publicado 86 estudios clínicos e invertido más de $25 millones en investigación. Nuestros 45 años de desarrollo científico nos han llevado a crear fórmulas innovadoras como el Immunocal, y nuestro compromiso continúa.
Inmunocal no es un producto más en el mercado. Es el único producto en el que se han otorgado patentes por su capacidad para elevar niveles de glutatión, demostrando su impacto único en el sistema inmunológico, la salud cerebral y el rendimiento deportivo, entre otros. Además, nuestros productos no solo son reconocidos en la comunidad científica, estamos orgullosos de ser respaldados por cientos de atletas, equipos de fútbol profesional, así como de millones de consumidores felices. Ya sea que como cliente o como consultor, en Inmunotech tenemos una oportunidad para ti. Cuando se trata de nuestra oportunidad de negocio, Inmunotech te da las herramientas para promover productos, generar ingresos adicionales y sobre todo desarrollar tu máximo potencial. Una vez que eres parte de la familia Inmunotech, cuentas con un tremendo equipo de liderazgo que te acompañará paso a paso en tu camino. Prepárate para celebrar junto con nosotros mientras viajamos por el mundo. Aquí, cada logro cuenta y estaremos ahí para celebrarlo contigo. Por esto y mucho más, te invito a ser parte de la gran familia Inmunotech, una comunidad apasionada por impactar positivamente y servir a los demás. Recuerda, la felicidad es una decisión. Te invito a tomarla cada día. Soy Mauricio Domenzain y soy 100% Inmunotech. Bien, la verdad es que es un producto realmente excepcional. Vuelvo a decirte que puede haber un antes y un después en la evolución de la medicina y una compañía que ahora la vais a conocer ya hemos visto que el producto realmente es bueno, pues la compañía os enamora por la labor que está haciendo y porque no nos va a traer solamente salud, sino también nos va a impactar la vida, nos va a cambiar la vida. Bueno, la compañía a partir de ahí tiene una cantidad de estudios impresionantes, tiene más de 82 patentes, creo que tiene actualmente. La última que le dieron era para el autismo, pero ahora han dado ya otra más para los traumatismos craneoencefálicos, más de 90 estudios doble ciego, en fin. Tiene una cantidad de investigación bestial. Está en los libros de referencia de especialidades médicas, tanto del PDR de Estados Unidos como del CPS de Canadá, a pesar de ser un producto natural. Todos los certificados que queráis, el certificado kosher judío, este es muy difícil de obtener para un alimento, tiene que tener una calidad ese alimento fuera de tóxico y fuera de todo tipo de contaminantes especial. El Informet para los deportistas, para asegurarle que no puede tener ningún componente que después le impida, o sea, le pueda dar doping. Y hay algo, fijaros, muy interesante. Lou Montagnier le dan el premio por el descubrimiento del virus del SIDA, pero lo interesante vino después. Una vez que le dan el premio Nobel, eh, hizo una cantidad de estudios independientes alejados de la industria farmacéutica enormemente interesantes y de un valor enorme. Tiene un libro, este de aquí, Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, y el capítulo 42 se lo dedica a la modulación nutracéutica del glutatión con un aislado de proteína del suero de leche humanizada nativa inmunocal y su aplicación en cáncer y SIDA. Y no habla solo del Nutrition, sino que habla del inmunocal como casa comercial, lo cual no es normal, sobre todo en una persona como Lou Montagnier. Nos dejó hace pocos años y la verdad es que fue una pena porque los estudios que estaba haciendo, independientes del farming, eran realmente de una calidad muy grande. Es decir, la compañía tiene todos los estudios científicos que queráis y todo el respaldo científico que os dé la gana. Fueron nombrados estándar de oro de investigación en Canadá y además un respaldo por detrás y cada vez mayor. Bueno, en principio sacó Inmunocal Azul, esa cisteína 385 miligramos de cisteína enlazada que iba a potenciar la producción de glutatión. Con este se hicieron las patentes, todas las investigaciones y tuvo un éxito bestial, de manera que ya después sacaron más adelante el Inmunocal Platino, que ya eran 525 miligramos en vez de 385, que tiene una cantidad mayor de esa cisteína enlazada y también tiene unos citratos que van a alcalinizar el cuerpo para la enfermedad y para el envejecimiento, y hay creatina para el mantenimiento de la masa muscular y de la masa ósea, y citoquinas moduladoras de la inflamación. Sabemos que tanto el envejecimiento como la enfermedad cursa con inflamación. Muy interesante en el caso de enfermedad y además para prevenir el envejecimiento.
Y por último, hace poco sacó el Inmunocal Sport, que es también 525 miligramos de esa cisteína lazada, y además lleva una serie de péptidos estimuladores de la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador capilar, con lo cual va a mejorar la oxigenación y la circulación en todo nuestro cuerpo. Muy apreciado por los deportistas eh, profesionales, y muchos han mejorado marcas a nivel de Juegos Olímpicos y de muy alto nivel, pero indudablemente también por todos los que queremos mejorar nuestro sistema circulatorio, que a partir de los 50 o 55 años nos viene bien absolutamente a todos, y la oxigenación de todas nuestras células. Después sacaron los boosters, el booster verde y el booster naranja, que son muy interesantes porque activan un gen, el gen de la supervivencia celular, que es el gen NRF2, que se activa cuando hay un exceso de radicales libres. Pero también se activa por una sustancia, el sulforafano, que lo tienen las crucíferas, coles de Bruselas, brócoli, y entonces estos dos llevan los dos ese activador del gen NRF2, con lo cual van a multiplicar el efecto de estos sobres por dos, por lo menos durante 48 horas. Un booster al día debemos de tomar. El verde lleva 40 fitonutrientes para las células, 40 productos vegetales interesantes, y el naranja, además del gen este, del activador del gen NRF2, lleva 3 cafeínas naturales del té verde, del café verde y de la guaraná, que nos van a aumentar la actividad y la concentración durante 6 horas, 7 horas. Qué interesante para todos, pero especialmente para personas mayores, que nos ayudan pues a ir al gimnasio, a irnos a andar o a tener por lo menos 6 horas de más actividad al día. Y que por lo menos un booster al día es interesante mezclar con los sobres. Cuando la empresa tuvo todo este éxito, después ha ido sacando otra serie de productos naturales también, siempre naturales, siempre sin química, de una calidad y unas indicaciones tremendamente interesantes. Y ahí tendríamos el K21, esas plantas adaptógenas que nos han curado durante miles de años, este multivitamínico, el multivilatrol, el probiótico, el omega gen 5, que es más que un omega, el Serenti, un péptido para conciliar el sueño de una manera totalmente natural, también sacado de la leche, sin química ninguno. Es decir, productos que ya algún otro día abordaremos y que también son muy interesantes. Pero la estrella de la casa, con muchas diferencias, es esa cisteína enlazada, que va a potenciar la producción de glutatión hasta en un 30%. Bueno, la posología, lo normal es que una persona sana, los niños y las mascotas toman medio sobre o toman un sobre, dependiendo del kilo, de la edad y tal, pero ya los adultos, digamos que para prevenir la enfermedad, potenciar la salud, estimular el sistema inmunológico y no enfermar, y prevenir la mayoría de las enfermedades que tenemos, lo normal es un batido tan riquísimos por la mañana, que son 2 sobres y un booster. Quizás a partir de los 50, 60 años, más bien, esto es lo que más me gusta, pero antes y en otras circunstancias puede ser un azul y un plata. Cuando estamos enfermos, lo normal es tomar 2 batidos al día, como viene aquí, y cuando estamos muy enfermos, cáncer, Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas o estadios muy acentuados de cualquier enfermedad, entonces vamos a 3 batidos al día. Cuando estamos ya mejor, en 15 días, 2 a 6 semanas, bajamos a 2, y cuando estamos completamente bien, bajamos al batido de mantenimiento 1 al día. Bueno, está claro que a todos nos preocupa lo que nos demanda el futuro, porque, bueno, realmente vivimos muchos años y es lógico que queramos disfrutar todos estos años. No vivir más años, sino darle más vida a esos años, es decir, más calidad de vida y conservar la salud. Y es muy importante, porque esto va a depender de lo que hagas hoy. ¿Y por qué creo que sería una buena idea la de tomar Inmunocal? Pues veréis, porque es el mejor alimento del sistema inmunológico. Es inmunomodulador. Está tan indicado en enfermedades autoinmunes, pero además el sistema inmunológico es tan importante para defendernos de todo, pues esto es lo que más lo va a regular, y el principal alimento del mismo. Pero al mismo tiempo es detoxificante, es decir, hemos dicho que estos productos que llevan este grupo sulfidrilo, este grupo SH, que se le llama mercaptano, son los mayores quelantes, eliminadores de metales pesados y de todo tipo de tóxicos. Y además es energetizante, que ya habíamos comentado que esa energía se producía en las mitocondrias. Y las mitocondrias, cuando están sucias, enfermas o viejas, se caracterizan porque producen una gran cantidad de radicales libres y muy poca energía. Cuando limpiamos estas mitocondrias de radicales libres y las rejuvenecemos, entonces vamos a encontrar mitocondrias que van a producir una gran cantidad de ATP, una gran cantidad de energía y muy poca cantidad de radicales libres.
pero sobre todo, principalmente, porque es el antioxidante maestro. Y sabemos lo que hacen los radicales libres, la enfermedad y el envejecimiento. Fijaros un tomate cuando sale de la mata a los pocos días y a las pocas semanas. Simplemente ha sido atacado por esos radicales libres.